El atentado del Maratón de Boston ha provocado conmoción, aflicción e indignación en todo el mundo. Después de décadas de condicionamiento, el público automáticamente identifica el terrorismo con radicales musulmanes. Pero las evidencias muestran que toda gran trama terrorista en suelo americano en los últimos 10 años ha sido fomentada, financiada y equipada por una organización, el FBI. La gente en todo el mundo observó esta semana con terror cómo las explosiones sacudían la línea de meta del Maratón de Boston, convirtiendo un día de deportividad y celebración en uno de conmoción, aflicción e indignación. Como en toda esta clase de sucesos, el deseo de descubrir quién estaba detrás de este acto cobarde ha conducido a muchos hacia una locura especulativa. Y tristemente, como recordatorio del adoctrinamiento que el mundo occidental ha sufrido durante la última década en la mítica guerra contra el terrorismo, no pasó mucho tiempo hasta que la gran mayoría señalara en dirección de los terroristas musulmanes. Pocas horas después de las explosiones, el temor a que el atentado estuviera conectado con el extremismo islámico se extendió a lo largo de la comunidad musulmana. Una tuitera libia provocó una gran reacción, recibiendo miles de retweets y cobertura en los medios, escribiendo: "Por favor, que no sea un musulmán". La reacción comenzó poco después, cuando el New York Post dio a entender falsamente que un hombre saudí estaba siendo interrogado por su posible papel en el ataque. Al día siguiente, un avión que abandonaba el aeropuerto de Boston tuvo que regresar y 2 pasajeros fueron expulsados a la fuerza porque les habían escuchado hablar en árabe antes del despegue. Mientras los datos sobre el atentado y quién podría estar detrás siguen fluyendo, es interesante parar un momento y reconsiderar esta predecible tendencia a concluir que fue obra de radicales musulmanes. En la mente de los norteamericanos, una bomba dirigida contra inocentes en suelo estadounidense está intrínsecamente relacionada con la imagen del hombre del saco barbudo y con turbante que ha llegado a convertirse en una especie de abreviatura para el mal en estos tiempos del terror. Esta asociación no solo es incorrecta, sino que es peligrosamente incorrecta, ya que desvía la atención del hilo que une todos los actos de terrorismo reciente en los Estados Unidos. Pero tras la sombra de estos supuestos ejércitos yihadistas se esconde la fría realidad. Cada uno de los principales episodios de terrorismo en los Estados Unidos desde el 11 de septiembre han sido apoyados por el mismo grupo, una sola entidad que en todos los casos ha financiado, equipado e incluso impulsado a actuar a estos supuestos terroristas: el FBI. En 2005, los fiscales federales inculparon a Michael Reynolds, un hombre de 47 años que vivía con su anciana madre, de incitar la yihad en Estados Unidos explotando instalaciones de combustible. Fue arrestado tras aceptar reunirse con un informador del FBI que le había prometido $40.000 y 2 meses más tarde, el FBI anunció silenciosamente que era un enfermo mental. En 2007, los miembros de la 46 fueron atrapados durante una intensa campaña mediática de terror del FBI tras haber planeado, presuntamente, el ataque contra una base militar estadounidense. Al mismo tiempo, un informe reveló que el grupo no tenía una preparación militar seria y que estaban lejos de poder perpetrar un ataque. El año siguiente fue revelado que el informador del FBI que se había infiltrado en el grupo, de hecho se había ofrecido a organizarlo y liderar la trama. En 2009, los 4 de Newburgh fueron arrestados por una supuesta trama para volar sinagogas y derribar aviones militares en Newburgh, Nueva York. El grupo lo formaban una panda de pobres hombres negros de clase baja, al menos uno de ellos mentalmente inestable, que guardaba su orina en garrafas por todo su apartamento. El 5º miembro del grupo, Shahad Hussein, resultó ser un informador del FBI que les había prometido cientos de miles de dólares por llevar a cabo la trama. En la sentencia de los acusados, el juez federal Colin McMahon dijo: "El gobierno ha creado actos de terrorismo en base a las fantasías fanáticas y bravuconas de los acusados, y entonces esas fantasías se han hecho realidad. El gobierno no ha tenido que infiltrarse y hacer fracasar estas nefastas tramas. No había ninguna trama nefasta que hacer fracasar". En noviembre de 2010, el FBI detuvo la supuesta trama de las bombas de Portland, que pretendía atentar en la ceremonia del Portland Pioneer Courthouse Square. El peligro era muy real, afirmó el FBI. Nuestra investigación muestra que Mohammed estaba completamente decidido a perpetrar un ataque a gran escala. El supuesto terrorista, Arthur Balizan, resultó ser un adolescente que alardeaba de poder conseguir una pistola porque era un rapero y que había escrito un artículo con consejos para yihadistas. En 2011, el FBI arrestó a un hombre al que ellos mismos habían provisto de un avión a control remoto y explosivos C-4 en un descabellado intento de atentar contra el Pentágono. En 2012, atraparon a otro supuesto yihadista al que habían provisto de una pistola falsa y un chaleco suicida.
También en 2012, el FBI interceptó un grupo de 5 anarquistas que supuestamente iban a atentar en un puente de la zona de Cleveland, aunque fue silenciosamente admitido que el informador del FBI que se había infiltrado en el grupo era de hecho quien había iniciado el contacto con ellos y había estado presente en las reuniones donde desarrollaron el plan para volar el puente. Uno de los ejemplos más ridículos de este patrón lo encontramos en 2006, cuando el Departamento de Justicia intentó hacer parecer que acababan de atrapar a un grupo de yihadistas que estaban preparando una guerra contra los Estados Unidos. Now, fortunately, because of the fine work of law enforcement, these men were unable to advance their deadly plot. A dreadful potential catastrophe averted, and clearly, government wouldn't bother to hold a press conference if this were not a major step in the war on terror, right? All right, so good night, everybody, and, oh, I'm sorry, questions. Did the man have any actual contact with any members of Al-Qaeda that you know of? Any? Yeah, the answer to that is no. Did you find any explosives, weapons? No, and you raise a good point. You do raise a good point, that point being that these deadly international terrorists had very slyly disguised themselves as a bunch of dipshits living in a warehouse. La imagen que revelan estos hechos es tan sobrecogedora que resulta difícil de comprender para gran parte del público. La conclusión, sin embargo, es irrefutable. Sin el FBI, muchas de estas supuestas células terroristas que han estado conspirando contra los Estados Unidos durante décadas no habrían existido. A pesar de lo que muchos crean, esta conclusión no es ni siquiera controvertida. Más bien ha sido respaldada una y otra vez por evidencias de fuentes oficiales y múltiples testimonios de miembros y críticos del FBI. Last winter, the FBI was praised for its speed in cracking the case of the World Trade Center bombing and bringing 4 suspects to trial. Now, there is some evidence that the FBI may have known of the plot in advance through an informant and might even have stopped the bombing that killed 6 people. Correspondent Jacqueline Adams has the story. FBI agents might have been able to prevent last February's deadly explosion at New York's World Trade Center. They discussed secretly substituting harmless powder for the explosives, but they didn't, according to the FBI's own informant, Emad Salem. When a urea nitrate explosive is detonated, the urea nitrate breaks into urea and nitrate. Nitrate ions, urea is out there. And we found high concentrations of urea at the World Trade Center, and we found urea nitrate explosive at a bomb-making factory, which we could point back to the folks at the that were the suspects. And I wrote a report that we found urea and nitrate ions, and that was consistent with the presence of a urea nitrate-based explosive. However, it was also consistent with the urea, which is used on the streets of New York at the time, is a bio-friendly ice melter. Nitrate ions, which are in the acid rain belt. Urea is in sewage. It's coming out of your fingers right now. It's it's something that it's in urine. Sewage mains burst in the crime scene, as a result of the explosion, World Trade Center. FBI management ordered my boss to tell me to take those alternative explanations for the data out of my report. And I remember the day very well. It was raining. It was dreary out on E Street behind the FBI building. I was looking out the window, and I told my boss, well, they can just fire me. I'm not going to lie in this report. I'm going to lie in a court of law. Well, ultimately, they just fired me because they needed somebody to lie. But another individual in the lab decided to just come in and give them the answer they wanted. And when he put himself in that position, in order to convince our managers that these things were true, Steve Burmeister, my partner at the time, and I made some samples and told the fellow they came from the crime scene. One of them was actually urine. I collected my own urine in a beaker and dried it down and extracted it with acetone.
and turned that sample over to this fellow. And then Steve Burmeister mixed urea nitrate or urea fertilizer and ammonium nitrate and gave it to the guy. And his response in detecting these things was, okay, we got him now. That was urea nitrate bomb. And then we went to our manager and said, oh, here's the problem. And this is what's going to catch you when you get to court. This guy's ready to declare a urea nitrate bomb. He doesn't know what he's doing. He's not trained in explosive analysis. He doesn't understand chemistry. He doesn't even have a degree in chemistry. And yet he's being declared as your chief chemist, and you're going to put him up front. Now make a point. That's going to blow this case all apart, and it's going to show the government's going to lie in court. And so we told the manager what we did. The manager absolutely blew up at us. We couldn't. We were astonished. What do you mean? You know, I'm not going to embarrass my chief chemist, and don't you ever do anything like this again. Well, you know, Mike Isikoff at the Newsweek magazine at the time wrote the incident up that I was so frustrated at management, I got a beaker and urinated in it. And that's where he stopped. Made me look sort of like a fool. That isn't what happened. That is what happened was we showed that this individual, without any realization of what his data meant, was willing to make a statement in a court of law that was completely false, completely, and would have very much threatened that prosecution or that case. Knowing what I know, and again, this was written 91 days before the attack, knowing what I know, I can confidently say that until the investigative responsibilities for terrorism are removed from the FBI, I will not feel safe. The FBI has proven for the past decade it cannot identify and prevent acts of terrorism against the United States and its citizens at home and abroad. Even worse, there is virtually no effort on the part of the FBI's International Terrorism Unit to neutralize known and suspected terrorists residing within the United States. Unfortunately, more terrorist attacks against American interests, coupled with the loss of American lives, will have to occur before those in power give this matter the urgent attention it deserves. Realizing more American lives are going to be needlessly lost, no one should expect me to consciously sit idly by and pretend to forget the things I know. By sharing what I know, the terrorism problems plaguing America may be corrected. Knowing what I know, I truly believe I would be derelict in my duty as an American if I did not do my best to bring the FBI's dereliction of duty to the attention of others. Tras toda esta condenada historia de disidencia interna, es de vital importancia que el público occidental rompa con la programación inducida por los medios y se cuestione las principales asunciones sobre la guerra contra el terrorismo con las que nos han programado durante décadas. Si debe haber especulación alrededor de este tipo de eventos y si hay algún grupo que deba presentar una defensa de por qué no es responsable de esta atrocidad, es con certeza el FBI. Habiendo estado involucrado en tantas tramas de terrorismo en el pasado, tanto en las más ridículas como en las más escalofriantemente exitosas, ¿cómo podría el público negarse a interrogar, al menos, a la organización que más preguntas deja sin contestar? El hecho más importante es que, en la historia del terrorismo moderno, ha sido probado una y otra vez que el FBI es el principal sospechoso en cualquier acto de terrorismo sobre suelo americano. Tengamos esto en mente cuando los detalles de la investigación de este y todos los demás incidentes de terrorismo en Estados Unidos empiecen a salir a la luz. For more on this story and other breaking news and current events, please go to globalresearch.ca. For more research and analysis by James Corbett, please go to corbettreport.com.